con la segunda y última mesa de diálogo del día de hoy, la cual tiene por tema la coordinación gubernamental para la resolución de problemas públicos. Para esta mesa nos acompaña la doctora Araceli Damián, quien es la presidenta del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. A su vez nos acompaña también el doctor Guillermo Jiménez, quien se desempeña como director de evaluación también del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. Y de nueva cuenta nos acompaña el licenciado Jorge Luis Avilés, quien es el encargado de la Secretaría Técnica de Planeación del Estado de Yucatán. Del mismo modo nos acompaña como moderador el doctor Pablo Yáñez, de quien me permitiré leer su semblanza. El doctor Pablo Yáñez es licenciado en Economía y maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido ponente en diplomados sobre política social, desigualdad, pobreza, exclusión social, derechos humanos y derechos indígenas a nivel internacional, y actualmente se desempeña como coordinador de investigaciones de la sede subregional de la CEPAL en México. Adelante, doctor Pablo Yáñez. Gracias, David, y gracias al Coneval por la invitación a este evento y poder transmitirles a ustedes algunos comentarios respecto a una problemática que es de gran complejidad. Yo creo que el punto de partida es asumir que lo que en el estudio de las políticas públicas se llama como las relaciones intergubernamentales, estas por definición requieren de procesos muy complejos de articulación porque están atravesados tanto por diversidad de enfoques, diversidad de atribuciones, diversidad de problemáticas a las cuales deben atender y por diversidad política también. Entonces, para nadie es un secreto que las relaciones intergubernamentales son de una gran complejidad. Tanto las relaciones intergubernamentales de carácter horizontal, ustedes todos saben lo complejo que es el proceso de coordinación y articulación al interior del mismo gobierno. Y por otro lado, las articulaciones que se le han llamado de carácter vertical entre los distintos órdenes de gobierno. Esto además es particularmente complejo en países federales, es decir, en países en los cuales hay al menos 3 órdenes de gobierno, en donde la vinculación entre el gobierno nacional o federal, los gobiernos subnacionales o entidades federativas y los gobiernos municipales pasan por tensiones y procesos complejos de articulación. Entonces, el punto de partida es asumir plenamente la complejidad que este proceso en sí mismo tiene y arrastra. Ahora, las relaciones intergubernamentales se caracterizan por caer en alguno o varios de los campos que quiero mencionar. Las relaciones pueden ser relaciones de cooperación, y en la cooperación puede haber tanto complementación como escalamiento de intervenciones. Es decir, en un determinado programa o iniciativa que lleva a cabo el gobierno estatal o el gobierno nacional, puede encontrar áreas de complementación en otros órdenes de gobierno de asuntos no incluidos en ello. Puede ser también una relación de escalamiento, es decir, con mucha frecuencia en México, iniciativas públicas en materia social, por ejemplo, tienen problemas serios de cobertura. Y en ese sentido se puede encontrar un mecanismo de escalamiento de la intervención entre iniciativas de diferentes órdenes de gobierno. Luego puede haber relaciones de indiferencia. Es decir, que una iniciativa de un orden de gobierno
se desarrolla de manera indiferente a otras iniciativas que se están desarrollando por parte de ya sea el gobierno nacional, el gobierno estatal, el gobierno municipal. ¿Cuántas veces no les ha sucedido a ustedes que a la hora de dialogar con otros gobiernos o con otros órdenes de gobierno dicen, es que nosotros estamos haciendo algo parecido, es que no sabíamos que ustedes estaban llevando a cabo tal tipo de intervenciones? Entonces, es frecuente que los canales de comunicación y el conocimiento recíproco de lo que están haciendo en territorios o con grupos sociales similares sea desconocido por otros órdenes de gobierno y por eso la comunicación frecuente, la socialización tiene una dimensión muy relevante. Puede haber también, y es frecuente que haya, relaciones de competencia, en donde por la propia naturaleza tan compleja, plural del país y de la composición de los gobiernos, pues haya una competencia de enfoques, haya una cierta tensión en términos de el desarrollo de iniciativas en materia, acotémoslo ahora, de política social. Esto no debemos verlo de entrada como algo negativo. La socialización, que haya aproximaciones de enfoques distintos y haya un cierto nivel de tensión entre los distintos órdenes de gobierno en el tipo de políticas y programas a intervenir, si se canaliza de manera productiva, puede ser una fuente de desarrollo de las políticas. Es decir, las políticas se desarrollan en esta complejidad de complementación y de comparación. Entonces, tenemos casos, por ejemplo, en México muy llamativos. Uno de los más importantes, sin duda alguna, fue el hecho de la pensión de adultos mayores que se inició a construir en la Ciudad de México hace 20 años, en el 2000, con criterios de universalidad, no sujetos a prestaciones, etcétera, y que no era el enfoque que predominaba, por ejemplo, en ese momento en el gobierno federal. Y de ahí se dio un proceso de tensión y de competencia hacia el alza, que a mí me parece muy relevante. Entonces, saber que las políticas aprenden unas de otras y los procesos de tensión entre políticas, si se canalizan de manera productiva, pueden ser muy importantes y muy provechosos. Entonces, tomar en cuenta que las políticas, hay una especie, permítame la expresión, de dialéctica de las políticas públicas, que tiene que ver con un diálogo frente a la realidad y con un diálogo frente a las otras políticas y frente a las otras alternativas. Porque sabemos muy bien que una vez identificado un determinado problema público, no hay una sola forma de enfrentar ese problema. Hay múltiples posibilidades para entrar a los problemas públicos. Y en ese sentido, la importancia de asumir que este es un proceso para buscar la mejor alternativa, el mejor curso de acción, si quieren ponerlo en esos términos. Entonces, la política pública es también un ámbito del debate público. Es un ámbito en el cual se requieren tener diferentes aproximaciones, diferentes posibilidades y tratar de seleccionar el mejor curso posible en el marco de determinadas coyunturas y circunstancias. Luego hay otro ámbito de las relaciones intergubernamentales en materia de políticas, que no es la colaboración, no es la indiferencia, no es la competencia o el conflicto, sino es la imitación. Entonces, no es infrecuente que encontremos que ciertas iniciativas en los órdenes de gobierno tiendan a imitar o a duplicar con escalas más pequeñas lo que se hace en otros ámbitos. Más adelante nos expondrán el caso de la Ciudad de México, pero ha habido algo de en la Ciudad de México de esto, de que son iniciativas que lanza el gobierno central
y luego con menos recursos y menos disposición de recursos, de medios institucionales, se trata de duplicar o de imitar o de llevar a determinada escala iniciativas construidas en otros ámbitos. En este sentido, me parece que un asunto relevante, pendiente de discutir, es cuál es la singularidad de las políticas, programas e intervenciones en materia social de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales. Inclusive sabemos que en muchos casos las atribuciones no son claras y las fronteras en atribuciones son difusas. Y algunas materias son materias que implican una correspondencia en las atribuciones y en otros casos hay una separación clara de las atribuciones. Pero tengo la impresión de que este es un asunto no resuelto en México. Es un asunto en el cual no quedan claramente diferenciadas las atribuciones y los mecanismos de articulación entre unos y otros órdenes de gobierno. Y esto lleva probablemente a que la especificidad de la política social de los gobiernos estatales y municipales no ha quedado suficientemente clara. Miren, a mí me tocó varios años ser el representante de la Ciudad de México en la Comisión Nacional de Desarrollo Social, en donde están las 32 entidades federativas. Debo decirles que prácticamente en esos años no se discutieron los programas e intervenciones sociales de los gobiernos estatales, sino que mucha de la discusión giraba en torno a la manera de, como se decía en esos momentos, bajar recursos de los programas federales. Pero la especificidad de los programas municipales y de los programas estatales no se ha discutido suficientemente. Con un factor que además tenemos que tomar en consideración. Salvo casos como la Ciudad de México y Nuevo León, Jalisco, de alguna manera, muchas de las entidades federativas tienen muy pocos recursos para el impulso de sus propias iniciativas. Es decir, la limitación de la hacienda pública, estatal y municipal lleva a que pues, se dependa mucho de aportaciones, transferencias y poco margen para el desarrollo de iniciativas propias con carácter mucho más local. Termino con lo siguiente. Los gobiernos locales, particularmente los municipales y estatales, no debieran asumirse como réplicas de menor escala del gobierno nacional, sino como gobiernos específicos, con una serie de mandatos muy claros. Y me parece que la dimensión del desarrollo territorial es un asunto muy vinculado a las atribuciones y necesidades de los gobiernos locales y estatales, y a veces no se le da suficiente relevancia, sino que más bien en ocasiones se quieren, por ejemplo, mientras el gobierno federal tiene programas de transferencia muy potentes, muy grandes, pocos, pero concentrados, grandes, a veces se quieren hacer programas de transferencias en las entidades federativas con pocos recursos, lo cual termina convirtiéndose en bajas coberturas y en bajos montos de las transferencias. En síntesis, las relaciones intergubernamentales en un país federal son de gran complejidad. Se necesitan encontrar mecanismos para la articulación y las relaciones tanto horizontales como verticales, es decir, al interior de los gobiernos y entre los distintos órdenes de gobierno, y es importante avanzar hacia una definición mucho más precisa de cuál es el ámbito específico
de la política social de los gobiernos locales, el conjunto de sus atribuciones, que son atribuciones exclusivas y cuáles de ellas son concurrentes, y establecer mucho mejores mecanismos de diálogo, debate, interacción entre los distintos órdenes de gobierno para ir construyendo una masa crítica de políticas públicas que permita definir cuáles pueden ser las mejores alternativas, los mejores ámbitos de acción. Y en ese sentido, pues todo lo que se desarrolla en términos tanto de planeación como de evaluación en las entidades federativas, estoy seguro que nos puede ayudar a avanzar en este debate y en esta clarificación jurídica, administrativa y política. Es lo que yo les podría decir como una introducción al tema que hoy nos compete. Muchas gracias, maestro Pablo. A continuación tendremos la intervención de la doctora Araceli Damián, quien nos acompaña también un poco para exponer sus buenas prácticas. Adelante, doctora, bienvenida. Muy buenas tardes ya a todas y a todos. Pues muchas gracias de parte de el Consejo de Evaluación de la México. Hemos recibido este premio exactamente en estos momentos en donde el Consejo de Evaluación se ha convertido en un órgano autónomo, el segundo órgano autónomo de evaluación en el país, y eso pues me parece que es algo muy relevante y que podremos pues también discutir en el marco de lo que decía Pablo, por ejemplo, en esta cuestión de todos los órganos que intervienen, los distintos niveles de gobierno federal, estatal y municipal, y así como estos nuevos órganos que estamos naciendo y que, bueno, ya lleva bastante tiempo la evaluación en México, pero en términos de la autonomía es, digamos, en cierta manera muy limitada. Y el otro gran compromiso que se tiene es que las recomendaciones que emitimos son vinculatorias y pues entonces tienen una fuerza también muy importante. Entonces, les hablamos de esta evaluación de la política social de las alcaldías de la Ciudad de México, que surgió como una necesidad de ya, digamos, en el 2020 de conocer cuáles habían sido las principales transformaciones en este marco de precisamente tener una nueva constitución que establecía un marco nuevo regulatorio, porque la Constitución de la Ciudad de México tiene muy pocos años de haber sido aprobada, y que por primera vez estaba esta figura de las alcaldías, había habido una transformación política, resultado de precisamente una transformación social que podemos ubicar desde los años 60 hasta que se concreta ya esta cuestión de las transformaciones. Entonces tenemos este marco institucional muy amplio, muy complejo, precisamente son 16 alcaldías, órganos administrativos con cada uno, con un presupuesto particular, con programas presupuestales específicos, con programas sociales, 150 programas sociales, perdón, hay un micrófono abierto, programas sociales que se tuvieron que revisar, y la otra cuestión es ver esta relación entre las características de la población que vive en las distintas alcaldías, sus necesidades, y qué relación hay precisamente entre estos órganos, el gobierno de la ciudad, las alcaldías y las necesidades de la población. Bueno, esta cuestión que ya les comentaba sobre esta distribución de atribuciones y este marco institucional y jurídico que efectivamente es muy complejo y en la Ciudad de México también necesita, digamos, mejorarse y ampliarse. El otro tema es que también hicimos un análisis presupuestal tomando en consideración cuáles son digamos, las variables que se utilizan para hacer la distribución a nivel de alcaldía y hacer una propuesta de cómo mejorar para que esta pueda ser, digamos, más progresiva. Pero no solamente esto, sino también hay una idea
de revisar estos mecanismos, de evitar la gran dispersión de los programas sociales, que como ven son 150 programas sociales, tratar de encaminar las políticas hacia menor dispersión y más calidad de los programas sociales. Y ahí también hubo, digamos, un análisis de coberturas, etcétera, etcétera, de los montos que se dan, qué relación hay con los derechos sociales y otros aspectos. Adelante, por favor. Bueno, yo voy a compartir ahora, si me permiten. No sé si ya están viendo, ¿no? La presentación. Y bueno, les comentaba, pensé que ya la tenían, perdón, esto es lo que les acabo de presentar. Y está la cuestión de precisamente estas diferencias que se encontraron con las alcaldías. Creo que un tema importante que hay que resaltar en esta modificación de las atribuciones es que además de los titulares de las alcaldías, ahora hay concejales que pueden ser de distintos partidos políticos y que además todos estos se pueden reelegir un periodo más, que es algo que tampoco existía, bueno, que está ocurriendo en todo el país. Hay mayor autonomía, tanto política como administrativa, y estas personas, ¿verdad? Concejales están precisamente para supervisar el gasto, que hay algo que es muy importante, ¿no? El otro tema que se analizó mucho fue precisamente esto de la Constitución y estas nuevas atribuciones que se plantean para las alcaldías, que algunas de ellas son precisamente de exclusividad para estas, otras que se tienen que coordinar con el gobierno central y otras autoridades, y otras en donde quedan subordinadas precisamente al gobierno central y tienen que forzosamente seguir ciertos lineamientos que están estipulados de manera conjunta. Pero esta heterogeneidad nos ha llevado también a que haya traslapes, duplicidades y una serie de cuestiones que se analizan en la evaluación. El otro tema es cómo llega el dinero a las alcaldías, ¿verdad? Casi todas las demarcaciones dependen casi de manera exclusiva de recursos federales y estatales. Y en el caso de la Ciudad de México, lo estatal es la parte, digamos, una parte mucho más importante que en el resto del país. Y también ahí hay una tensión, digamos, en términos de cómo se distribuye este recurso, y otro viene desde lo federal. Entonces tenemos esta cuestión que se combina y al mismo tiempo, ¿verdad? Hay cierta autonomía para hacer ciertas cosas, mientras que los financiamientos nos llevan a hacer una cuestión más restrictiva en términos del tipo de financiamiento que están recibiendo. Y aquí entonces tenemos esta cuestión de la dispersión de los programas sociales, las dificultades que tenemos para la política social. Entonces tenemos un diseño que es fragmentario, que no necesariamente se identifican bien las cuestiones de las necesidades básicas que tiene la población. Hay ausencia, por ejemplo, de estos documentos rectores de planeación, hay traslapes, duplicidades, una serie de problemas que se identificaron, y creo que aquí es donde nosotros podemos aportar precisamente encontrando esas lagunas y solicitando que se llene todo este tipo de cosas. Y también nosotros hicimos este análisis en relación a las carencias que se vive en la población. Esto es lo que les decía de los recursos, ¿verdad? Tanto de
procedencia federal como de la Ciudad de México, que es 1/3 en términos de lo que se da y cómo ha ido evolucionando, que digamos al 2020, aunque tuvo un pico en 2017, en 2020 en términos reales es más alto. Este es, digamos, rápidamente una fotografía de que si bien, por ejemplo, Iztapalapa recibe la mayor cantidad de recursos en términos per cápita, la encontramos hasta acá, ¿no? Entonces, como esta distribución de los recursos, que parece ser muy alta, por ejemplo, también para la GAM, en términos por persona, son de los que están más bajos y que además son de los que concentran la gran mayoría de los pobres de la ciudad. Aunque tenga mayor pobreza, por ejemplo, Milpalta y Coajimalpa, en términos de su profundidad, en términos de población a ser atendida, es muchísimo menor que lo que tiene Iztapalapa y Gustavo Amadero. Entonces, la mayoría de los pobres en la Ciudad de México, por ejemplo, reciben menos recursos que todos los demás. Y aquí está, también hicimos un análisis de cómo está el gasto para la finalidad y desarrollo social. Como ven, pues en la mayoría pues son los que tienen el porcentaje más alto, sobre todo, por ejemplo, en Iztapalapa, pero hay otros que están, digamos, inclusive al revés, ¿no? En Milpalta, la parte de gobierno y administrativa, pues se lleva lo más. Me voy a pasar ahora para darle la palabra a Guillermo y que terminemos más o menos a tiempo en términos de la propuesta de modificación del gasto que está en esta, digamos, en el documento. No es ni se convirtió en una recomendación, es un ejemplo únicamente en términos de ver cómo podemos influir desde la evaluación que estamos haciendo para mejorar la distribución del gasto. Y en este caso, lo que hicimos fue bajarle los ponderadores a algunos de los elementos con los que ahora se hace el presupuesto y dar, por supuesto, mayor peso a la parte de pobreza un poco para modificar Y aquí ponemos unos ejemplos de cómo se modificaría, digamos, la distribución del gasto si le damos más peso a este tipo de variables, que tienen que ver, por ejemplo, Miguel Hidalgo y Benito Juárez reciben, por supuesto, más presupuesto que la GAM y que Iztapalapa, la Gustavo Amadero, en términos per cápita, y utilizando este otro mecanismo, pues se favorecería a las alcaldías que tienen menor presupuesto per cápita, ¿no? Esto, digamos, sabemos que en términos políticos se vuelve un problema porque las alcaldías son de distintos partidos políticos, hay una inercia de gasto, hay una serie de cuestiones, pero creo que es importante establecer aquí estas diferencias para que se den una idea de lo que se podría hacer a partir de la evaluación y del análisis de cómo está el presupuesto en un territorio estatal. Y le daría la palabra a Guillermo, quien es el director de evaluación y que estuvo a cargo de esta evaluación premiada. No sé si se ve. Sí, ya se ve. Sí. Ah, perfecto. Bueno, una vez, digamos, analizado el marco jurídico institucional y la cuestión de la distribución presupuestal, que nos parecían como los dos pilares desde los cuales teníamos que avanzar, nos vimos en ese desafío que comentaba Araceli al inicio, de, bueno, son un montón de órganos político-administrativos, un montón de programas sociales con mucha dispersión. Bueno, ¿cómo vamos a hacer un análisis de carácter comparativo de esta realidad que es muy heterogénea también en términos de la composición social, económica, de cada alcaldía, territorial, etcétera, ¿no? Entonces, construimos estas categorías que están ahí, que tienen dos funciones fundamentalmente. Por un lado, permiten entender el énfasis general, las prioridades generales de la alcaldía como nivel de gobierno en la Ciudad de México, y eso creo que es una práctica que en buena medida puede ser replicable, entender en cada entidad federativa cuáles son las prioridades del nivel local, digamos, como entendiéndolo como un todo, y al mismo tiempo nos permitió desagregar para ver cuál era
el comportamiento específico por alcaldía, ¿no? A partir de la construcción de estos indicadores o de estas categorías de comparación que nos permite ver si hay una vocación universalista, nos permite ver la cuestión de la distribución por derecho, nos permite ver qué grupos sociales, qué grupos de edad están siendo más atendidos que otros, nos permite la cuestión de identificar los instrumentos preferidos o predilectos de intervención, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues podemos, digamos, partir, por ejemplo, también de las dinámicas de gasto en programas sociales de las alcaldías, y un hallazgo ahí que es relevante. Uno podría pensar que debe haber una relación positiva siempre entre la población y el volumen del gasto que se invierte en programas sociales, y lo que veíamos es que en 2018 eso no era así, pero que hemos ido avanzando un poco en la ciudad, en que las alcaldías sí tienen una relación más armónica, más consistente entre pues, su volumen poblacional y el nivel de recursos que invierten en programas sociales. No tanto así con la cuestión que también comentaba Araceli de la vinculación del gasto en programas con problemas públicos o necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Entonces aquí un poco es el ejemplo del análisis que se hizo por derecho. El tema de los instrumentos también, que ahí hay pues algo de lo que creo que comentaba Pablo al inicio, en términos de, bueno, una suerte de buscar replicar los instrumentos que son dominantes en otros niveles de gobierno, en este caso, pues la transferencia monetaria de manera muy clara, ¿no? Identificamos también la cuestión de los criterios de selección, porque nos parece que es un elemento como, digamos, crucial en términos del diseño de los programas, de las intervenciones, que nos permite ver, bueno, cómo están las tendencias a nivel, insisto, de cada marcación, y al mismo tiempo nos va a permitir también ver tendencias al interior de estas o específicas por alcaldía, ¿no? Y ahí pues es claro Doctor. La preferencia por el criterio de vulnerabilidad, que tiene relación también con algo que comentaba Pablo al inicio y también Araceli, que es la cuestión de las restricciones presupuestales, ¿no? Ante un escenario de restricción presupuestal, la preferencia en términos de diseño de programa social y de política pública va a ser hacia, bueno, focalizar o ultra focalizar en quienes tienen una situación de mayor vulnerabilidad. También lo hicimos por grupos de edad, y bueno, también una cuestión importante era un poco analizar, justo también que se decía, el tema de las coberturas, el alcance de la política social, de los programas, cómo evolucionó, y nos parecía muy importante, y en esta gráfica creo que se ve muy bien, cuál es la relación entre estos dos componentes que conviven en cierta tensión muchas veces, ¿no? El monto de los apoyos versus la cobertura, ¿no? Entonces aquí en la ciudad se encontró esto de manera muy clara para el nivel local en su conjunto. Habría que ver tendencias pues, ya específicas por alcaldía, que muestra que cayó de manera bastante significativa la cobertura al tiempo que se incrementaron de manera también bastante importante los montos, ¿no? Es una decisión que se estuvo tomando ahí a nivel local, ¿no? Y bueno, para no alargarme y dejar el espacio para la discusión, la conversación, que creo que es lo más interesante, un poco las propuestas son las que iba comentando un poco también Araceli al inicio, la cuestión de la progresividad, esta discusión sobre las competencias que creemos que se tiene que dar todavía, cambiar también la naturaleza de algunos ponderadores, utilizar este ponderador de pobreza equivalente nos parece importante porque no solo es considerar el volumen de población en situación de pobreza, sino también la brecha o la intensidad de pobreza. Y alrededor de esta discusión con las atribuciones o las competencias, también creemos que se tiene que dar una discusión sobre reglas, orientaciones de gasto que permitan pues, incrementar la eficiencia fiscal y evitar duplicidades, traslapes que son muy importantes. Ya en las propuestas que están más orientadas hacia la práctica de la política social, la cuestión de los documentos de planeación que faltan, la cuestión de la dispersión que se ha comentado. Identificamos grupos sociales y derechos que han tenido, digamos, pues
un comportamiento no favorable en lo que tiene que ver con el gasto de las alcaldías ahí, ¿no? Y estamos en temas de educación inicial, en lo que se invierte en jóvenes y en temas de mejoramiento de vivienda. Y un poco encontramos una dinámica que era que cuando el gobierno central tomaba una iniciativa de mucho liderazgo, de mucha fuerza en un sector, por ejemplo en los niños o la educación, más que generar una complementariedad, lo que se hacía era que lo que hacía el gobierno, el nivel local era retirarse, ¿no? Entonces hay esta dinámica que no parece la mejor para articular complementariedades. Eso ocurrió también, por ejemplo, en el ámbito de la vivienda. La inversión del gobierno de la ciudad creció mucho con el cambio de gobierno en materia de vivienda. Entonces, como ocurrió eso, se generó como una especie de efecto que generó que las demarcaciones un poco se retiraran y eso nos parece que no era, digamos, lo mejor. Y bueno, lo voy dejando ahí para poder continuar con la dinámica. Muchas gracias a todos y a todas. A continuación va a presentar de nueva cuenta el licenciado Jorge Luis Avilés Lezama, de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación del Estado de Yucatán, la buena práctica titulada Sistemas de Seguimiento a los Subcomités de la Agenda 2030 e Informe Subnacional Voluntario. Adelante, Jorge. Hola a todos otra vez. Bueno, pues vamos a platicarles sobre el Sistema de Seguimiento Subnacional a la Agenda 2030 e Informe Subnacional Voluntario, que es nuestra plataforma de SIVO con la cual le damos seguimiento a esta herramienta. Bueno, pues el origen de la práctica, la consecución de los objetivos y metas que conforman a la Agenda 2030, que recaen en gran medida en los gobiernos subnacionales, y sobre todo por la importancia de contar con instrumentos y procesos eficientes que permitan articular los efectos y los esfuerzos de los sectores público, privado y social hacia el cumplimiento de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, pues ¿en qué consiste esta práctica? Esta práctica pues nos permite el sistema de seguimiento a los subcomités de la Agenda 2030, Informe Subnacional Voluntario, y es una herramienta que permite coordinar las organizaciones de la sociedad civil, la academia, las dependencias estatales, en grupos de trabajo especializados. Así también facilita la coordinación para la ejecución de las políticas públicas, los programas de las organizaciones de la sociedad civil y fija criterios y directrices encaminados al cumplimiento y seguimiento a los objetivos y metas alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Se dividen en grupos de trabajo por materia denominados subcomités, que se encuentran originados desde el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Los comités instalados son los comités asociados con los temas sociales, con los temas económicos, ambientales. Un comité técnico en el cual trabajamos directamente con el INEGI, en donde nos encargamos de darle seguimiento a los indicadores estratégicos asociados a la Agenda 2030. Y un comité regional asociado a las regiones en las que se encuentra dividido el estado de Yucatán, en donde cada una de las regiones cuenta con un comité especializado en materia del seguimiento y monitoreo a los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, pues de esta manera, pues esta herramienta permite organizar a todas estas organizaciones de la sociedad civil, a la academia y dependencias estatales, y permite darle un seguimiento a cada uno de estos comités a través de esta plataforma que es el SIV. Todas las asociaciones que participan y también las dependencias y entidades a través de sus programas que entregan bienes y servicios son capturadas en esta plataforma de manera anual, en donde se establecen metas son anuales y así también metas de todos los 6 años de la presente administración. Y esta plataforma permite visualizar y sumar todos los grandes esfuerzos en la entrega de estos bienes y servicios, y también los asociamos de manera directa hacia los indicadores de resultados, en donde podemos ver pues los avances que se van dando asociados al desempeño de los programas de las dependencias y entidades, y también así como los avances asociados a estas sociedades de las organizaciones que contribuyen con diferentes acciones que también suman a todo este esfuerzo para lograr el cumplimiento de estos 17 objetivos y esas 169 metas, que son el 68.3%
Del total de las metas, 120 de los 231 indicadores son los que el Estado de Yucatán incide directamente. Y de esa manera se concentran los esfuerzos de diferentes actores al unirse con un propósito de carácter global y se fortalece la política de desarrollo social en la implementación de acciones dirigidas a garantizar el ejercicio de los derechos humanos. Y una de las áreas de oportunidad que nos topamos durante todo este camino es de que existieron algunas dificultades en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, en donde pues, cuando se elabora el Plan Estatal de Desarrollo en el Estado de Yucatán, nosotros no las adoptamos este instrumento de planeación para poder cumplir cada una de las metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en cada una de las etapas, desde la elaboración del diagnóstico, el análisis que se realiza por cada uno de los ejes rectores que se establecen en la planeación y en los productos derivados de este instrumento, como los programas de mediano plazo, los programas presupuestarios y los planes anuales de trabajo, todos encaminados hacia un mismo objetivo común, que es el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y cada una de las metas. Y también, pues, asimismo, sumamos a este gran esfuerzo de la administración a la sociedad civil, en donde también ellos participaron con todas las acciones que realizan para poder tener resultados en común y así cumplir con estos ODS. Pero también encontramos áreas de oportunidad en este proceso de aprendizaje, pues encontramos algunas alineaciones erróneas, limitada alineación también en las unidades básicas de presupuestación de los programas que se llevan a cabo. Por otro lado, también limitada captura de las fuentes de financiamiento, que eso también son de las áreas que estamos atendiendo para poder mejorar la calidad de la información. Y también las capturas de las metas por los municipios a través de las asociaciones civiles, en donde estamos trabajando muy fuerte con ellos para tener muy claro el enfoque que se necesita y que se requiere para poder cumplir cada una de las acciones que se están llevando a cabo. De las dificultades que se presentaron es la identificar actividades prioritarias de cada entidad y cada actor, así como la coordinación entre los diferentes actores y niveles de gobierno. También el trabajo y el acompañamiento que hacemos en los comités, con los comités regionales a través de los municipios, en donde tuvimos que hacerles ver y sensibilizar pues, toda la implementación de la Agenda 2030 para que ellos también lo puedan adaptar en sus instrumentos de planeación y de esa manera sumar también sus esfuerzos para el desarrollo de sus regiones y asimismo contribuir al cumplimiento de estos ODS. Y bueno, pues los próximos pasos que tenemos es trabajar en la calidad de la información que se presenta en la plataforma, identificar las actividades que contribuyen de manera estratégica en el cumplimiento de los ODS y presentar reportes de informes subnacionales con la información generada, que fue también una de las acciones que se realizaron durante este ejercicio. Se presentó el primer informe subnacional voluntario, el cual describe cómo hemos aplicado todos los instrumentos de planeación en todo este proceso de monitoreo a la Agenda 2030 y cómo incorporamos todo este enfoque de la Agenda 2030 en todo el ciclo presupuestario, desde la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas para que toda la administración pública se enfoque al cumplimiento de estos objetivos y de esa manera poder medir los avances. Y estos avances se presentan a través del Consejo de la Agenda 2030, en donde se llevó a cabo el primer informe subnacional voluntario, en donde pues, se dieron todos esos avances de cada uno de los subcomités, los avances que tiene la administración pública y también las asociaciones civiles. Y bueno, ¿qué es lo que se requiere para poder garantizar la sostenibilidad de la práctica? Pues un decreto normativo para darle continuidad a las acciones promovidas por el gobierno para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, para que cuando nosotros nos vayamos de esta administración, para los que vengan, pues puedan continuar con todas estas acciones y poder garantizar la durabilidad de esta estrategia. Los indicadores que también proporcionan información simple y precisa que evalúa la eficiencia y la efectividad de las acciones en cuanto al alcance de las metas, que se pueda medir el avance de los ODS y contabilizando todos los sectores de la sociedad, logrando la integración de los actores, y que se generen reportes trimestrales, informes de resultados y que se emitan boletines y también que se elabore el informe subnacional voluntario de manera permanente, ¿no? Y de esa manera, el Consejo, como una instancia de vinculación del gobierno del Estado con los gobiernos municipales, el sector privado y la sociedad civil y la academia, cuyo objetivo es coordinar cada una de las acciones para el diseño y la ejecución de las estrategias de esta política pública, ¿no? Entonces, de esa manera podemos lograr la durabilidad de esta plataforma
Y también me gustaría compartirles en este momento la plataforma a la cual, donde le damos el seguimiento. A ver si me permite ver, detener. O sea, un segundito. Vamos a compartir. Muy bien. Esa es la plataforma que utilizamos, que es el SIGO, que es donde se capturan todas las acciones sustantivas que realizan las asociaciones civiles, en donde capturan sus avances, sus metas, y de esta manera las monitoreamos para garantizar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y también las dependencias y entidades a través de la misma plataforma donde se encuentran vinculadas todas las acciones que realizan, podemos identificar sus avances en materia de pues, los programas que entregan bienes y servicios, y de esa manera poder monitorear que se vayan cumpliendo. Y toda esta información se puede, que tenemos de manera interna, es la que se puede visualizar en la página de la Agenda 2030, que es ceplan.yucatan.gov.mx, en donde se encuentra de manera pública pues esos avances, en donde todas las acciones que realizan tanto las dependencias y entidades como las asociaciones civiles se reflejan aquí a través de estos dashboards, en donde pueden visualizar pues, los avances de cada uno de los ODS. Y también podemos visualizar el avance que se tiene de manera regional en cada uno de los municipios del estado de Yucatán. Y acá se encuentra el informe nacional voluntario, en donde se encuentra pues, todos los avances que se han realizado en materia de la Agenda 2030 durante el 2020. Tenemos información también sobre los aliados, en donde invitamos a las asociaciones y a jóvenes a sumarse a este tipo de acciones para así sumar los esfuerzos. Por otro lado, también tenemos acá la parte del Consejo Estatal, que es el consejo que se encarga de dar pues, el seguimiento a todos los comités para poder garantizar el cumplimiento de cada una de los objetivos de desarrollo sostenible, y finalmente el seguimiento que también le damos a los indicadores asociados a todas estas acciones para saber si todo lo que se está realizando realmente está contribuyendo. Acá, por ejemplo, tenemos los indicadores asociados al fin de la pobreza. Acá podemos seleccionar uno. Es importante mencionar que ahora la plataforma se está actualizando con los últimos indicadores, los resultados que se dieron en el último trimestre, se deben de actualizar este mes para ya poder tener pues, ya la base actualizada. Como podrán recordar, en agosto se publicaron los datos de la pobreza y ya estaremos próximos a cargar. Pero esta plataforma nos ayuda para entender cuál de todas las acciones que se realizan en los programas que entregan bienes y servicios, tanto del gobierno estatal como de las asociaciones civiles, cómo contribuyen al impacto. Y de esa manera, pues nos permite darle un monitoreo a todo lo que se está haciendo en el Estado, y también de saber si lo que estamos haciendo realmente pues, está dando resultados. De esa manera nos podemos medir. Y bueno, pues eso es prácticamente lo que hacemos con ese esquema, con esta buena práctica que estamos compartiendo con todos ustedes, esperando que pueda ser útil y lo puedan replicar en sus estados. A continuación, le cedo la palabra al maestro Yanes para que conduzca este ejercicio de reflexión y de preguntas con respecto a las buenas prácticas presentadas. Adelante, maestro. Gracias. Bueno, antes que nada, pues felicitar tanto al Consejo de Evaluación de la Ciudad de México como a la Secretaría de Planeación y Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación del Gobierno de Yucatán por el reconocimiento que están recibiendo por las buenas prácticas que nos han expuesto. Han llegado algunas preguntas. Yo antes quisiera hacer un par de reflexiones. Primero, me parece que la evaluación de las alcaldías es uno de los retos mayores del proceso de evaluación en la Ciudad de México, y en ese sentido, pues es una práctica no solo relevante, sino que
produce resultados en la medida que es sistemática y permanente. Lo que sí puedo decirles es que yo, conociendo un poco del tema, pues muchos de los problemas ahí detectados son problemas estructurales de largo plazo, y que efectivamente el cambio de problemas estructurales es de gran complejidad en el campo de políticas públicas. Me parece además importante, quiero resaltarlo, la atención especial que en el caso del Consejo de Evaluación se puso a la dimensión presupuestal y a las reglas de asignación de los recursos. Porque efectivamente esta contradicción muy grande que hay entre montos absolutos y montos per cápita, yo creo que es un asunto clave, y como ustedes saben, de una conflictividad política enorme en la definición de las reglas de asignación de recursos. Eso es un asunto que viene desde la Ley de Coordinación Fiscal y las reglas de operación de los programas sociales, las reglas de distribución, pero yo creo que pues tocar los temas duros es una virtud, y no simplemente hacer caso omiso de asuntos que son cruciales para la definición de las políticas y los programas. Con respecto a los colegas de Yucatán, primero ofrecerles la colaboración de la CEPAL en este proceso. La CEPAL es el Secretariado Técnico por mandato de Naciones Unidas del Foro de Países de América Latina y el Caribe para el cumplimiento de la Agenda 2030, y este foro sesiona una vez al año, y tenemos un semáforo, ahora que los semáforos son bastante comunes, para el seguimiento del cumplimiento de la Agenda 2030 en todos los países de América Latina. Claro que es a nivel nacional, pero puede ser de utilidad a nivel subnacional. Y en ese sentido, pues nuestro papel ha sido mostrar metas que van en vía de cumplirse, metas que requieren de un esfuerzo adicional, metas que estimamos no se van a cumplir, e incluso algunos en donde consideramos que puede haber retrocesos. Entonces yo creo que tener esta visión diferenciada es de gran utilidad, y por otro lado, desconozco los detalles en el caso de Yucatán, pero sí tener muy claro los límites del gobierno estatal y municipal en el cumplimiento y el logro de la Agenda 2030. O sea, son objetivos de gran calado que pues sería muy difícil pensar que un solo gobierno estatal puede hacerse cargo de objetivos como poner fin a la pobreza en todos lados y en todas sus formas, o lograr el pleno empleo, el cambio del modelo de producción y consumo. Entonces yo creo que sí definir muy bien cuáles son las posibilidades y las atribuciones de cada nivel de gobierno para contribuir, como muy bien lo dijo Jorge, al cumplimiento de la agenda, pero no asumir que el cumplimiento de la agenda toda es responsabilidad de un solo nivel de gobierno. En una ocasión me tocó darles una plática sobre la Agenda 2030 a los presidentes municipales de Colima, y estaban aterrados al final de la plática diciendo, ¿y todo eso tenemos que hacer nosotros? No, les digo, ustedes tienen que contribuir en la medida de sus atribuciones y sus recursos a ese propósito. Ahora, ya pasando a las preguntas específicas, hay un par de preguntas específicas sobre la Ciudad de México, una que tiene que ver con si los datos que se presentan son los datos agregados de los 150 programas o son datos para cada uno de los programas. Y por otro lado, una pregunta que me parece muy relevante, que es la de cómo han recibido las alcaldías este esfuerzo de evaluación, en qué medida las han hecho propias, y en términos generales, cómo ha sido el proceso para la aceptación de recomendaciones en materia de política pública. Entonces, y luego me gustaría que los compañeros de Yucatán pudieran abundar en los retos que ven, en las dificultades, en los obstáculos que hay que afrontar, y qué propuestas de sostenibilidad con mejora para esta práctica están visualizando. Entonces, les cedo la palabra a usted. La primera parte pues es muy sencilla, el total de programas es de las 16, o sea,
en total, no que cada una de las 16 tenga 150 programas, no, sino que en toda la ciudad los programas de las alcaldías son ese número aproximado, ¿no? De 150, 160. El otro tema es que estamos en el proceso de, se recibieron comentarios, digamos, lo que nosotros hacemos como práctica es que entregamos la evaluación a los distintos entes. Ellos tienen todavía la posibilidad de hacer algunos, digamos, señalamientos en términos de ofrecer más información, indicarnos si en algún lugar ellos no tomamos en consideración cierta información que ellos consideran relevante, y a partir de esa lectura que se hace, que hemos recibido muy pocas, pues ya se, digamos, revisó de nuevo toda la evaluación, y a partir de esto, pues recientemente se aprobó de nuevo esta versión, ¿no? Ya revisada, y en breve se tendrán que elaborar las recomendaciones que se consideren pertinentes. Aquí tenemos un problema en términos de que en el Inter, porque había una limitante, o sea, esta evaluación se terminó antes de que empezara el proceso electoral. Bueno, no se terminó, se estaba llevando a cabo, estuvimos muy cerca de terminarla antes de que empezara, pero teníamos la prohibición de publicar la evaluación durante el proceso electoral. Entonces nos tuvimos que esperar a todo el proceso de elección, y entonces las nuevas alcaldías, bueno, los nuevos alcaldes donde hubo cambio de partido político, pues apenas estarían en un proceso de revisar, y además ya ese es uno de los retos. O sea, se modifica cada 3 años, hay esa posibilidad de modificar los 3 años, y cómo hacemos más eficiente utilizar esta información y dárselas a ellos, ¿no? Recién, entonces estamos en ese proceso que también es nuevo para nosotros, ¿no? En términos de ir y venir. Algunas alcaldías sí continuaron, y entonces pues es más fácil con ellos el diálogo porque ya conocen el documento, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, estamos en ese proceso. Jorge, fíjate que llegó una pregunta de Yucatán que voy a permitirme hacértela también, que es sobre el papel de los municipios. O sea, ¿qué papel han tenido los municipios en el seguimiento al cumplimiento de la Agenda 2030 en el Estado? Si hay alguna información, referencia de cómo utilizan o no los municipios esta información para orientar su presupuesto, y yo diría que en general para toma de decisiones en políticas y programas, y si para el seguimiento de la Agenda 2030 están ustedes incorporando algunos de los criterios del FAIS, del Frente de Aportaciones a la Infraestructura Social, y además pues que nos comentes sobre los retos, desafíos, barreras posibles que ves para la profundización de esta práctica. Adelante, por favor, Jorge. Claro, muy bien, muchas gracias, Pablo. Bueno, pues para comentarte los retos y dificultades que hemos tenido durante todo este proceso, sí hemos tenido bastantes retos con respecto a la coordinación que tenemos con la sociedad civil, a garantizar que durante todos estos, desde el 2018, 2019, 2020, sobre todo cuando empezó todo este tema de la pandemia, en mantener esa relación fuerte con la sociedad civil para que ellos sigan trabajando de manera coordinada con nosotros, y de esa manera poder generar entregables y llevar apoyos que ayuden a contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y es también importante mencionar que nosotros tenemos muy bien claro cuáles son los límites que tenemos como Estado. Hemos identificado cuáles son las metas que podemos contribuir al cumplimiento y cuáles las que no. Y por eso es que promovemos nosotros el trabajo coordinado junto con los diferentes niveles de gobierno, órdenes de gobierno, así como el gobierno federal, nosotros como gobierno estatal, y con los municipios, pero también sumamos a la asociación civil, a las asociaciones civiles, a la sociedad organizada, para que también ellos se sumen a estos grandes esfuerzos para que juntos de alguna manera podamos contribuir al cumplimiento de estas metas de los objetivos de desarrollo sostenible.
Y de esa manera, de ese trabajo coordinado, ha sido uno de los grandes retos poder mantenerlo, sobre todo cuando acá en nuestro país tenemos periodos, intermedios democráticos en donde hay cambios de alcaldías, cambios también de presidentes de las cámaras, organizaciones civiles, en donde tenemos que volver a retomar todo lo que hicimos al principio para mantener y garantizar la sostenibilidad de este monitoreo y tener toda la información en tiempo y forma para poder al final del año pues, generar estos informes nacionales voluntarios. Por otro lado, también, ¿qué papel han tenido los municipios? Es un papel muy importante, por eso la implementación de estos comités regionales en donde participan estos municipios, en donde nosotros a través de la Secretaría Técnica de Planeación del Gobierno del Estado de Yucatán estamos generando esquemas para que se sumen a estas iniciativas. Este año 2021 implementamos una estrategia Academia CEPLAM, en donde estamos trabajando con el apoyo de Coneval y del INEGI también, en donde nos proporcionaron información y estamos trabajando de manera coordinada también con PNUD para llevar toda esta información a los municipios, a esta nueva administración que arrancó el mes pasado, para que puedan generar en sus planes municipales de desarrollo, adoptar todo este enfoque de la Agenda 2030 y puedan tener sus objetivos, estrategias y líneas de acción alineadas en lo que le compete a nivel municipal a través de los servicios que es una de las principales actividades que tienen en los municipios, poder contribuir a estos grandes compromisos de la Agenda 2030. Y de esa manera poder trabajamos muy coordinados. También estamos trabajando muy coordinados con GIZ, con la Cooperación Alemana de Desarrollo, en donde vamos a implementar una prueba piloto para generar un presupuesto con enfoque a la Agenda 2030 en 3 municipios, como son Humán, Canacín y el municipio de Tecash, en donde vamos a estar trabajando en los próximos meses para que puedan tener un presupuesto con enfoque a la Agenda 2030. Entonces sí estamos haciendo bastantes cosas con ellos, con los municipios. Sí tenemos muchos retos, muchas dificultades porque tenemos cambios de administraciones tanto a nivel municipal y también tenemos cambios en las asociaciones civiles, en las cámaras, etcétera. Pero algo que tenemos que trabajar muy fuertemente es dejar muy bien claro durante todo este proceso de aprendizaje, todo el marco normativo, para que nos permita hacer las adecuaciones que sean necesarias y prudentes para dejar un legado durante esta administración y para que las siguientes administraciones puedan seguir y continuar con todo este camino que hemos aprendido. Perdón, ya no escucho. No sé si es mi audio o es... No, es el mío, perdón. Perdón. Ha llegado otra pregunta que va en esta misma dirección y nos dice, a ver, ¿qué valor agregado ha tenido para el proceso de evaluación hacerlo en el marco de la Agenda 2030? Y si han ustedes llevado a cabo otras experiencias de evaluación de los municipios desde el gobierno estatal que no necesariamente estén bajo el marco de la Agenda 2030. Y hay otra pregunta muy interesante, y de una vez se la adelanto a Araceli, porque es de los 64,000 pesos, entonces para que le vayan pensando, que es, a ver, ¿cómo garantizar que los resultados de las evaluaciones sean vinculatorias y a la vez no sean fiscalizadoras? Entonces, empezamos con Yucatán. ¿Cómo garantizar que los resultados de las evaluaciones? No, ese es para la Ciudad de México. Ah, perdón. Se acepta ayuda, pero es para la Ciudad de México esa. Adelante con la Es que se de- cortó un poquito, no alcancé a escuchar la pregunta que me corresponde. Sale. Te escuchamos, Jorge. Sí, ¿me podría repetir, por favor? Es que se cortó, no alcancé a escuchar. ¿Qué importancia ha tenido que el proceso de evaluación que han llevado ustedes a cabo, de seguimiento, se haya dado en el marco de la Agenda 2030? ¿Cuál es el valor agregado de que este sea un elemento ordenador? Y si han tenido otras experiencias de evaluación que no se enmarquen necesariamente desde la mirada de la Agenda 2030. Bueno, pues es una muy buena pregunta. La incorporación de los ODS en la política estatal fue un proceso que permitió a los diferentes actores de la sociedad concentrar esfuerzos y unirse en un propósito
de manera de carácter global y para lograr una completa integración en la población para que nadie se quede atrás y de esa manera poder incorporar toda la parte del enfoque de la Agenda 2030 a toda esa estrategia que estamos utilizando para la parte del monitoreo y la evaluación de, de, de estos comités, ¿no? Y por otro lado, con referencia si nos hemos encontrado con alguna dificultad con respecto a estos grandes, a lo que viene siendo la evaluación, el monitoreo de los que quienes no lo hacían, sí nos hemos encontrado este tipo de situaciones, sobre todo con los municipios en donde pues prácticamente ellos tienen nulo conocimiento de todo lo que es el enfoque de la Agenda 2030 y durante este tiempo nos hemos dado la tarea de fortalecer toda esta información para que ahora que están iniciando y están empezando con toda esta etapa, nosotros estamos transmitiendo a través de la Academia CEPLAN, que es una iniciativa que estamos impulsando desde la Secretaría, para que podamos capacitar y fortalecer las competencias de los municipios y puedan tomar este enfoque y de esa manera contribuir al desarrollo y al cumplimiento de estos mecanismos de los ODS. Gracias, Jorge. Llegó otra pregunta para Araceli o para Guillermo, pero creo que ya está contestada de qué es en qué medida con el cambio las alcaldías han asumido los resultados de la evaluación. Yo creo que eso ya fue respondida, pero queda pendiente la otra. A ver, adelante, Araceli. Gracias, Pablo. Bueno, pues yo creo que, digamos, uno de los aspectos que son relevantes de la ley de evaluación en la Ciudad de México es que los ejes que se plantean en materia de evaluación están muy asociados a los derechos también, ¿no? Entonces creo que no es un tema de fiscalización, que eso le corresponde a la Secretaría de la Contraloría o a la Auditoría en términos de cómo se gasta, digamos, en este carácter fiscalizador, sino es en qué tanto contribuyen los programas sociales a los derechos. Entonces, inclusive toda esta evaluación empezó un poco también con una idea de empezar a rankear los programas tanto del gobierno de la ciudad como los de las alcaldías en términos de cuántos sus programas contribuyen a la solución de los derechos a partir de ciertas normas, ¿no? Pero, por ejemplo, son normas que son mucho más elevadas que las que normalmente se asocian con los programas federales y las mediciones de pobreza de Coneval, ¿no? En la Ciudad de México tenemos normas pues más elevadas, en términos, por ejemplo, en vivienda no tenemos esta cosa de los techos de láminas, sino tiene que ser de concreto. Entonces, los programas o de ladrillo, de teja, de algo que sea durable. Entonces, los programas sociales es como que tanto contribuyen a que esas normas se lleven a cabo. O tenemos una línea de pobreza alimentaria que también es más amplia que la que tiene Coneval, que corresponde más a las necesidades de cómo se vive en la Ciudad de México. Por ejemplo, que tanto un programa de alimentación puede contribuir a esa línea de pobreza alimentaria. Y el otro tema, en términos de garantizar que estas se lleven a cabo, bueno, pues se creó también en la ley de evaluación, que viene también desde la Constitución, una sala constitucional en la cual tendría que ser esa sala constitucional la que, en caso de haber diferencias entre el órgano evaluado y el evaluador, en términos de los alcances de la recomendación, pues tendría que ser esa sala constitucional la que tendría que darle la razón al órgano, a uno o a otro, a la alcaldía o al consejo de evaluación. Y finalmente creo que también tenemos cuestiones que en la Constitución de la Ciudad de México quedaron muy claras, como por ejemplo los principios de universalidad, progresividad, una serie de cuestiones que también nosotros verificamos en términos de cuando hacemos una recomendación, estén relacionados con esos principios constitucionales.
No sé si con esto más o menos, pero bueno, hay esta tensión, es una tensión muy fuerte. Yo no voy a aquí a decir algo, pero por ejemplo, nosotros cuando llegamos al Consejo de Evaluación, hubo una alcaldía que proponía enviar a sus estudiantes de universidad a Nueva York, pagarles los boletos y todo esto. Entonces nosotros, por ejemplo, ahí dijimos, no, ahí no se puede, ¿no? Este tipo de cuestiones, no aprobamos esa acción y forma parte de este proceso evaluatorio, ¿no? Que es hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no sé. Muy bien. Muchas gracias pues será muy importante ver cómo se desarrolla la experiencia concreta, porque sí, efectivamente, el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México representa un cambio en lógica institucional importante. Uno es que no es un consejo que evalúe solo lo social. La Constitución establece que es un consejo que evalúa el conjunto de las políticas públicas. Yo creo que ese es un acierto de las constituyentes de la Ciudad de México y como señala Araceli, pues la emisión de recomendaciones, pues es un campo complejo porque a veces a algunos no les pueden gustar y el proceso de cómo empezamos a avanzar hacia lo que yo creo que incluso Coneval ha reflexionado mucho sobre esto, al uso efectivo de la evaluación para la toma de decisiones, que parece ser como el reto institucional mayor de ahora en adelante. O sea, hay mucha evaluación, pero todavía en la intervención de la evaluación en los procesos de toma de decisiones, yo digo que sigue siendo débil o insuficiente. Y en ese sentido, pues estar muy atentos a experiencia que se construya desde la Ciudad de México en ese sentido es muy importante. Y por otro lado, también conocer el uso y el aprovechamiento del marco referencial de la Agenda 2030 para la construcción de políticas. Si nosotros vemos, y eso lo hemos subrayado mucho en la CEPAL, tenemos un documento, Horizontes 2030, que abunda en esto. Si nosotros leemos los 16 objetivos e imaginamos un mundo en el que se cumplieran plenamente, estamos hablando de otro mundo. Estamos hablando de una modificación muy profunda en el estilo de desarrollo, en las relaciones sociales, en la igualdad, en la erradicación de la pobreza, etc. Entonces, está muy bien poner atención a los indicadores, pero es también muy importante asumir la dimensión aspiracional de la gente, que es en ese sentido bastante ambiciosa y mucho más ambiciosa de lo que fue en su momento los objetivos del desarrollo del milenio. Si ustedes hacen un comparativo, hay un cambio muy sustancial entre los ODM y los ODS. Bueno, estamos llegando ya al final. Primero quiero agradecer enormemente el respeto al tiempo de parte de los expositores. A lo mejor un saldo positivo de la virtualidad es que nos hemos vuelto un poco más puntuales. Eso ojalá se preserve una vez que termine la emergencia y reiterarles la felicitación por el reconocimiento que les otorga el Coneval por estas buenas prácticas de evaluación que pueden servir de inspiración también a otras entidades federativas y a mantener este esfuerzo y continuar construyendo una masa crítica lo más amplia, densa, profunda posible para que efectivamente esta enorme producción de conocimiento, porque la evaluación es eso, se traduzca también en un insumo efectivo para la toma de decisiones, para la formulación de políticas, para la corrección de programas, para innovaciones que son urgentes en muchos de los ámbitos de la vida pública de México. Y yo pues nada más agradezco también al Coneval la oportunidad de este trabajo y felicitar a quienes participan en esto y comentar que estaremos muy atentos a los desarrollos que sigan teniendo estas buenas prácticas que ojalá se generalicen en todas las entidades federativas del país. Pues muchísimas gracias y felicidades.